Bendecido día, amada familia, ¿cómo están? Después de una declaración tan poderosa no me pueden responder con ese bien. No. ¿Cómo está, amada familia? Un aplauso para el Señor. ¿Estamos bien? Decirle al que está a tu lado, pero fuertísimo, que se escucha, y los que están por el programa de YouTube también, a toda la familia ahí se está reunida mirando este tiempo, decirle al que está a tu lado, esta mañana quiero aprender a ser una influencia como discípulo de Jesús. Sé que está largo, pero lo pueden hacer. ¿Cómo les encanta la charla, eh? Era una frase nomás. Me encanta que nos relaciona la charla. Amados hermanos, amada familia, es una gran verdad que hay muchas tendencias que nos marcan, a veces desde pequeños, en nuestra vida, día con día. Hay tendencias que nos marcan y que influencian en nosotros. Por ejemplo, les digo el tema de la ropa. La moda nos marca lo que tenemos que ponernos, qué va ahora, estás fuera de la moda. Inclusive en mi época decíamos, pero qué pinta que tenés. Ahora los chicos dicen, y a mí no me sale y se ríen cuando lo digo, pero lo voy a decir igual, qué outfit que trajiste hoy, ¿no? Era algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera hay situaciones que nos van marcando. Por ejemplo, la música. De alguna forma se mete en nuestras emociones, en nuestra mente, hasta en nuestro corazón. Y no importa, a veces a mí me preocupa algunas fiestas familiares o personales que tenemos. No importa qué pueda decir esa música, pero está buenísima para el baile, ¿no? No importa lo que sea, pero de alguna forma penetra en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y de alguna manera marcan tendencia en nuestras vidas, ¿no? Otra de las cosas son las personas a nivel global, a nivel mundial, los influencers de este tiempo. Me ponía a investigar quién tenía mayores seguidores y yo pensaba que era Messi, porque a mí me encanta Messi. ¿A quién no le encanta Messi? ¿No? Yo vivo mirando y me quedé en las viejas glorias del tiempo del Barça y sigo mirando, pero no. Él tiene 500 millones de seguidores, pero le gana a Cristiano Ronaldo más de 630 millones de seguidores. Y de alguna manera en esta mañana nos convoca este tema llamado influencia, y algunos de los nombres más reconocidos de este tiempo pueden marcarnos situaciones, pueden marcarnos la manera de pensar, hasta pueden influenciarlo en lo más profundo de nuestros corazones. Pero ¿qué es la influencia? ¿Por qué es tan relevante para nosotros como familia IDN El Cruce? ¿Por qué necesitamos ser influencia, ser discípulos de Jesús y ser influyentes para este tiempo? ¿Por qué lo tenemos como uno de nuestros valores medulares? ¿Quién o quiénes hoy nos están influenciando? ¿De qué manera estamos siendo influencia para este tiempo? El asunto que nos convoca en este momento con esta temática es reconocer la influencia que tenemos como discípulos de Jesús para afectar la vida y la conducta de otras personas. Más enfocándonos en aquellas que aún no tienen a Jesús. Aún hoy, si todavía no tienes a Jesús, nuestro deseo y nuestro anhelo de esta casa es que te lo lleves en el corazón y que marque una tendencia especial en tu vida y en tu vida diaria, en tu estilo, en tu manera de vivir. Si nuestra visión es una visión hermosa, poderosa, vemos nuestras comunidades transformadas mediante la multiplicación de relaciones que desarrollen discípulos semejantes a Jesús, comprometidos en creciente amor a Dios y a las personas. ¿Cómo alcancemos a ser una verdadera influencia como discípulos de Jesús? Hoy, a la luz de la palabra y por reverencia a ella, les invito a ponernos de pie y quisiera que vayamos, voy a leer en Nueva Traducción Viviente, nos pongamos de pie por reverencia a ella, a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, y dice de esta manera: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan.
Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, el poder para que lo hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque, Señor, eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Gracias, Señor, porque eres el mayor, pero el mayor tesoro que tenemos. Te damos gracias porque podemos estar hoy en tu casa, pero también queremos, Padre Celestial, escuchar tu voz. No queremos que nada ni nadie nos limite para escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, te hemos honrado con nuestra adoración, te hemos alabado, hemos sentido tu presencia como familia, pero aquí estamos, Señor, para que hables a nuestra vida y a nuestros corazones, Señor. Te honramos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amada familia. Como les decía, la temática que nos convoca es influencia. ¿Pero qué es influencia? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Dice que es el poder, el valimiento, autoridad de alguien para con una u otras personas. También habla de la capacidad de una persona o un grupo o entidad para guiar, para impactar la vida de la otra persona o cambiar la conducta o cambiar realidades en un grupo, el pensamiento de la otra persona. Pero ¿cómo podemos validar el poder de la influencia que trascienda y produzca un efecto transformador como discípulos de Jesús? Los principios y las bases espirituales son fundamentales en nuestra vida diaria, son fundamentales en nuestra vida para seguir adelante como cristianos en este tiempo. Estos principios son la formación de nuestra ética, nuestra conducta. Amada familia, si nosotros nos vamos a ver a través de la Biblia y hacemos un recorrido a través de ella, nos vamos a encontrar que entender la palabra influencia viene desde la casa, viene desde el hogar. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio que hay algo clave e importante que la iglesia hoy también lo abraza. Hay algo clave e importante que tenemos que tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Y es interesante pensar en ello porque podemos reconocer que el hogar es la clave. El hogar es donde encontramos bases, donde tenemos que tener principios, valores fundamentales que puedan ser trascendentes. Y nosotros podemos permitirnos que esa trascendencia que es Cristo en nuestra vida integre todas las áreas de nuestra vida y de nuestra familia. En el contexto judeo-cristiano, por ejemplo, el Shema era una palabra clave para ellos. En Deuteronomio enfatiza la importancia de enseñar y vivir la fe en el hogar. Los padres son vistos como los principales influenciadores espirituales de sus hijos, guiándolos de la forma tan especial y tan importante, guiándolos para que tengan identidad, para que tengan propósito. Miren lo que dice la palabra del Señor. En este libro de Deuteronomio 6:4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para pensar de que podemos ser discípulos de influencia, de tener una familia de influencia, que podemos ser trascendentes, tenemos que reconocer. Es la primera palabra, el primer verbo en esta mañana. Reconocer. ¿Qué nos está identificando hoy? ¿Cuál es nuestro rol? Es el reconocimiento de quiénes somos, cuál es nuestra identidad.
La palabra de Dios nos habla que este contenido de Shema, lo que tenían los judíos como base y fundamento, era totalmente especial para ellos. Era el fundamento clave. Era la declaración de un monoteísmo, de que había un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era uno en ellos, que no había otros dioses alrededor de ellos. También era la declaración de que la base principal era el mandato del amor. Un amor que trasciende, un amor que de alguna manera instruye a bendecir y amar a otro, a tener empatía. Y este amor tenía que pasarlas de generación en generación, de hijos, de una historia de vida que los identificaba en esa base especial de amarse el uno con el otro. Este Shema también era la identidad espiritual del pueblo de Israel. Era una confesión diaria de fe y una piedra angular en la vida religiosa y judía. Era una práctica litúrgica dentro del hogar, dentro de la casa, porque en el judaísmo el Shema se recitaba 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. Dice que los niños tenían como conducta que cuando entraban en la casa tenían unas cajitas y tenían que leer lo que Dios pedía de ellos. Desde la mañana hasta la tarde, ¿de qué manera nosotros estamos teniendo nuestro propio Shema? ¿De qué manera nosotros estamos teniendo las bases espirituales y los valores que nos movilicen a que este fundamento sea firme en Cristo? Y déjeme decirnos que como familia a veces hacemos muy bien, pero a veces nos falta algunas cuestiones mejorar. Hacemos muy bien de que como familia queremos que el pan no falte en la mesa. Hacemos muy bien que como familia los chicos tengan los estudios. Y a veces lo ponemos con unas prioridades tan elevadas. Y lo mismo pasa con las personas que estamos yendo a la adultez. Queremos nuestros anhelos cumplidos, queremos nuestras metas cumplidas, queremos nuestro plan especial cumplido durante el año. Pero ¿cuánto de nosotros estamos trabajando para poder ser formados, instruidos, preparados, fundamentados y cimentados en la palabra? La primera palabra para ser influyentes como discípulos de Jesús es poder reconocer en qué punto estamos con ello. Tiene el mismo valor. Todas las áreas de mi vida están en equilibrio constante. Tiene el mismo valor que querer abrazar una carrera universitaria, pero también querer abrazar ser un discípulo de Jesús con dignidad. Y cuando digo con dignidad es porque participo de Jesús, vivo de Jesús, me proyecto con Jesús. Mis planes y mis proyectos dependen de su estilo de vida. En mi vida hay paz, en mi vida hay quietud, en mi vida hay esperanza. Y soy trascendente con ello, me formo con ello. Busco, anhelo, busco alcanzarlo. O solamente me dispongo a ser un creyente limitado. ¿Cuál es nuestro Shema? Tenemos que reconocer quién vive en nosotros primeramente. Reconocer nuestra capacidad movilizadora de influir positivamente en otros. Pero es la clave reconocer quiénes somos primero para poder después ser trascendentes. A mí me llamaba mucho la atención cuando años anteriores viajaba por muchos lugares y yo me acuerdo que en estos viajes uno de los líderes era brasilero y él decía, vamos a hacer una competencia, el que tenga más visas, el que tenga más documentos, no me acuerdo qué fue, pero algo dijo que se iba a dar. Y me acuerdo que empezaron a sacar muchos documentos y todo, y yo tenía la costumbre de tener los documentos viejos hasta el documento que tenía de Paraguay, y yo le digo, ¿cuál es la idea? ¿A cuántos lugares recorrimos o cuántos documentos en sí tenemos? Bueno, las dos cosas, dijo. Y él en realidad tenía varios viajes, pero no varios documentos. Entonces le digo, bueno, tengo el paraguayo, tengo el chileno, tengo el argentino, tengo el peruano, ¿no? Entonces tengo 3 pasaportes y yo no sé por qué, pero yo andaba con todo eso conmigo. Pero amados hermanos, hay algo que nos va a identificar mucho mayormente. Yo puedo tener muchos credenciales, pero hay algo que me va a vender siempre, mi origen. Cuando yo me voy en un colectivo, o me subo en un avión, o me subo en el 520, o me subo en mi Corsita,
Y si me ve un extraño, ayer mismo venía una señora acá, una señora mayor ya, que estaba buscando una calle y me pilla mi acento, porque hay algo que me identifica, hay algo que me da de alguna manera una mirada totalmente distinta a un argentino. Amo Argentina, ya estoy más tiempo aquí en Argentina, pero hay una identidad. Obviamente la señora estaba perdida, lo ayudamos para que encuentre las personas que estaba buscando, pero desde ya el conectar se dio cuenta quién era, que no era Argentina, ¿no? Ahora, ¿quién nos conecta? ¿De qué manera nos descubren? ¿De qué manera ve qué identidad tenemos? ¿De qué manera ven en nosotros quiénes somos? ¿Estamos oliendo a Jesús? ¿Es en Cristo nuestra esperanza eterna? ¿Él nos identifica en todo lo que somos y en todo lo que hacemos? Reconocer quién vive en nosotros es importante y clave. La Biblia es considerada una de las cartas más leídas para este mundo. Pero el apóstol Pablo me encanta porque hay una palabra especial que lo dice en Corintios, capítulo 3, versículos de 2 al 4, segunda de Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La mayor carta leída que tenemos es la carta del Señor, donde se presenta delante de nosotros para decirme, mira, quiero tocar tu puerta, quiero tener una relación contigo, quiero que te identifiques conmigo, quiero que te estés atento, yo quiero tener una posibilidad con vos, yo quiero que de verdad tengas paz en tu corazón, yo quiero que te identifiques conmigo, yo no quiero tener una relación mediocre, quiero tener contigo una relación muy especial. Reconocer cómo estamos delante de esa carta de nuestro Maestro, delante de esa carta de nuestro Jesús. Me puse a investigar, me puse a ver en las redes qué carta a nivel global era la más importante a nivel mundial, qué era la mejor carta más leída por toda la gente. Y me dio gozo porque encontré que la Biblia era la mayor carta leída. Lo otro también que me encontré en ese proceso hablaba de una persona que era la segunda carta de un tal Warren, una carta accionista. Era una lectura para las personas que les gustan los negocios y la inversión. Era la segunda carta más leída. Y la tercera más leída es una carta que dejó el Papa Francisco, que hablaba de justicia social, que hablaba de coherencia, que hablaba de poder ayudar y que los jóvenes se puedan movilizar, que hablaba de cambios. Ahora, ¿cuál es nuestra carta? Hay muchas personas que han influenciado este mundo. Hay muchas personas que a nivel global nos siguen influenciando. Pero hoy, ¿cuál es nuestra carta de presentación? ¿De qué manera nos estamos identificando con la cruz? ¿De qué manera nosotros estamos llevando esa cruz? La primera palabra es reconocer cómo estamos, cómo nos vemos. Pero también la segunda palabra tiene que ver con hacerse cargo, con responsabilizarse. Filipenses 2:13 habla de esto, de qué manera nosotros nos responsabilizamos. La carta a los Filipenses es una carta, no es una carta teológica, no es una carta complicada, es una carta que tiene carácter moral, que habla de ética, que habla de comunión. El apóstol Pablo ya estaba en la cárcel. Los comentaristas hablan que se encontraba en Roma y él ya había trabajado, ya había reconocido que Jesús era su Jesús, ya había dejado de ser Saulo para convertirse en Pablo y poder llevar el evangelio a toda Asia. Las iglesias habían sido alcanzadas y formadas y les estaba escribiendo a los filipenses porque quería que ellos puedan reconocer, pero también asumir que ellos necesitaban ser personas de influencia. Necesitaban ser personas que realmente ponían a Dios en primer lugar en sus vidas. El apóstol Pablo, cuando habla en el libro de los Filipenses, habla para que ellos puedan experimentar la vida cristiana teniendo una conducta personal, una conducta ética que los caracterice a ser como Cristo. El apóstol Pablo buscaba que la identidad pueda estar en Cristo. No podemos avergonzarnos de Jesús. Tenemos que
Permitirnos que Jesús sea nuestra respuesta en todo tiempo. Me parece prudente aquí reconocer que para hacer influencia tiene mucho que ver con nuestra integridad. Cómo somos en la casa, cómo somos en la escuela, cómo somos con la familia, cómo somos con el otro, cómo somos con el prójimo, cómo somos con nuestros padres, de qué manera tomamos tiempo para bendecirlos, cómo somos con los hijos. Ser influencia es tener una carta íntegra y poder presentarnos con la mayor amplitud. Pero también es asumir con prudencia y bendición para poder edificar en otros. Asumir es hacerse cargo, es responsabilizarnos de que hay una realidad allá afuera. Pero para ser influyentes y poder asumir, necesitamos, como decía Jesús con sus simbolismos, ser sal y ser luz. Cuando Jesús dijo a sus seguidores, sean la luz del mundo, en Mateo 5:14, estaba usando una gran metáfora, poderosa para recibir el papel que deben desempeñar en el mundo. Según el contexto bíblico, esta expresión tiene varios significados. Ser luz del mundo significa vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo, su ética, que lo abracemos. Que podamos transmitir el amor, la justicia, la verdad, la misericordia, la humildad. Pero amada familia, ¿cómo podemos, si entre nosotros todavía a veces nos complicamos con esas palabritas? ¿Cómo podemos si todavía no sabemos cómo nos manejamos con el otro? Y a veces sin querer queriendo, dijo el Chavo, guardamos los enojos, guardamos las buenas formas. Aparte, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo asumimos nuestra realidad y nuestro rol como creyentes o como discípulos de Jesús? Asumir tiene que ver con salir de nuestra comodidad, no comunidad. Desde una perspectiva teológica, ser luz tiene que ver directamente con reflejar quién es Cristo. En el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Eso significa que Él es la fuente original, es la luz espiritual de nuestros corazones. Es reflejarlos en todos los tiempos, en todas nuestras áreas, en todos nuestros sentidos. Reflejar su luz es la fuente de verdad, es la oportunidad que tenemos de la salvación. Esto implica ser transformados por Cristo, como dice en Efesios 5:8. Caminar en la verdad, no en la oscuridad del pecado. Participar en la misión de redención del mundo. No solamente tengo esa relación con Jesús para guardarlo para mí, sino que asumir me lleva a reconocer que hay una necesidad mucho mayor. No solamente estoy en el espacio de comodidad de un servicio que me es cómodo, sino que mi mayor y prioridad y lo más importante, clave y trascendental es que el otro está sin Jesús y que yo necesito comunicar el evangelio. Desde una perspectiva práctica, tener esta luz se traduce en acciones concretas, amada familia. Vivir con integridad, mostrar la honestidad y coherencia entre lo que se cree y en lo que se hace. Ser coherentes. Ayudar a los demás. La luz nos alumbra y da calor. Implica ser útil, implica ser compasivos y solidarios. Hablar con verdad, hablar con amor. Denunciar la injusticia, no ser cómplice del mal por miedo o por comodidad. Un ejemplo práctico sería alguien que actúa como un pequeño Jesús, esos cristitos andantes en cada espacio donde vamos. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Es nuevo en mi mente y en mi corazón. No es nuevo cuando recién solamente acepté a Jesús y estoy con todo ese fervor y después termino en pequeños momentos emocionales, sino que en todo tiempo Jesús va formándose en mi vida y en mi corazón. Tengamos cuidado con las cuestiones emocionales. Como decía al comienzo, la música puede trabajar en nuestros sentidos
Y nuestro espacio de búsqueda puede ser totalmente, no constante, sino incircunstancial, en diferentes momentos. Y tal vez tenemos una relación solo emocional con Jesús. Y asumimos una relación solo emocional, pero no estamos relacionándonos con Jesús, asumiendo una relación totalmente espiritual, donde Él gobierna todas nuestras áreas de nuestra vida. Pero también la otra figura que utiliza Jesús para animarnos a hacer influencia en este tiempo, utiliza la figura de la sal. La sal tenía múltiples usos en el antiguo tiempo. Se usaba para la conservación, se usaba para dar sabor, pero también la sal tiene un factor clave, ¿no? Cuando comes algo con mucha sal, acá no se consume mucho el pescado. A mí me encanta el pescado, gente. Ahora mi sobrino vive con nosotros y mi cuñado no tiene la mejor idea que mandar todos los platos que hace el domingo, ¿no? Porque en Chile hay mucho pescado. Pero dicen que en el antiguo tiempo, para que preserven la comida y transporten de Jerusalén hasta donde estaba el mar, habían muchos kilómetros. Entonces dice que todos los pescados salaban el triple, pero un montón para conservarlo y para que llegara el alimento a Jerusalén. Por eso Jesús presenta este símbolo totalmente contextual. Antes de la refrigeración dice que la sal se usaba para eso, para preservar. ¿De qué manera nosotros estamos preservando como discípulos de Jesús los valores del reino, los principios del reino? ¿O todavía estamos negociando con ello? ¿Todavía estamos permitiendo que nos gobierne la carne y no el espíritu totalmente en nuestra mente y en nuestros corazones? Ser discípulos de Jesús influyentes es porque estamos permitiendo que su vida nos gobierne, que nuestro yo no es limitado, sino que vivimos para Él. Dejamos que Él gobierne nuestra vida. Damos sabor. Jesús nos dice, demos sabor al mundo, mostremos una vida coherente con Dios, mostremos una vida que nuestra ética sea coherente y significativa y llena de propósito. Donde hay un cristiano debe haber esperanza. Eso no quiere decir, amados hermanos, que dejamos de ser humanos. Eso no quiere decir que podemos pasar por pruebas, por dificultades. Eso no quiere decir que tenemos limitaciones que trabajar. Déjenme decirles que soy la primera en seguir trabajando en mi vida personal. Hace 2 meses venía batallando muchísimo porque la humanidad es así. Tenemos que trabajar con nuestra humanidad. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás era difícil para mí, hace 12 años atrás, era difícil para mí encontrarme con un aguijón en mi carne. Como decía el apóstol Pablo, no se sabe. Algunos dicen que su aguijón era una enfermedad, otros dicen que puede ser que era su carácter. Pero hace 12 años atrás, para mí fue la salud. Y en realidad, para decirles un poquito más de mi vida, desde los 13 años vengo batallando con tumores. Lo bueno que tuve una madre coherente y siempre me cuidó y a tiempo me llevó al médico, me operaron y nunca estos tumores llegaron a grandes problemas. Pero yo me acuerdo que me habían dicho un diagnóstico que me había tomado totalmente mi hígado, el 50 hasta el 60%, con un tumor de 13 centímetros de espesor. Tuve que venirme de Mendoza para acá y ahí estaba Lili. Siempre fue otra mamá acá y yo le dije, me está pasando esto, y ella me dijo, ven a casa, no estoy con las chicas, vemos qué hacemos, algo hacemos. Y yo me acuerdo que viví con Lili como 2 meses a 3 meses en su casa. Y yo me acuerdo que mostré mis estudios y Lili tiene la característica que todo lo problemón lo minimiza, ¿no? Entonces me dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿No en los jóvenes? Bueno, métete en los jóvenes. El pastor está orando todas las mañanas. Fíjate. Acá lo único que tenés que pensar es en qué podemos hacer para que esto cambie. Nuestra humanidad puede mucho. Mi humanidad en ese momento estaba totalmente trastocada.
Porque yo no entendía, yo le decía al Señor, me pasé la vida desde los 12 años sirviéndote, entregándote mi vida, he predicado, he dado lo mejor de mí, he ido de país en país, he ido de reunión en reunión, siempre ha sido para, yo no estoy entendiendo, otro tumor en otro lado. No era suficiente 2 en el pecho, 2 en el estómago y ahora en un órgano. Y puede ser que nuestra humanidad puede ser limitada. Puede ser que nuestra humanidad nos haga no asumir que tenemos un Dios de poder, porque a veces pasamos por problemas distintos, diferentes, complicados. Pero el Señor nos dice en esta mañana, asume que yo soy más que vencedor en tu vida. Asúmelo. Nuestro rol en este tiempo no es vivir como que simples creyentes teniendo nuestro 4x4 y no es una camioneta, no es mi corsita, no es tener 4 centímetros a la derecha y 4 centímetros a la izquierda en un banco de la iglesia. Nuestro rol como discípulos de Jesús es oler a Jesús, es vivir como Jesús vive. Es salir de nuestro espacio de confort. Déjenme decirles que nuestro espacio de confort pueden ser hasta a veces cosas buenas. Déjenme decirles que nuestro espacio de confort pueden ser a veces cosas que hacemos que están bien. Pero tal vez no estamos haciendo la prioridad más clave e importante. Déjenme decirle que la visión que está planteada para esta iglesia no fue dada por hombres. Yo me acuerdo en ese tiempo, el pastor, hace más o menos 15 años, yo iba y venía, él oraba. Yo fui testigo, no estaba esta plataforma, era otra plataforma. Yo fui testigo de ver a nuestro pastor ahí pidiendo de Dios palabra, confirmación para tener una visión. La visión que tenemos de ver transformada nuestra comunidad, de ser influencia, de tener uno de estos valores medulares, no es algo limitado para nosotros. Es una oportunidad trascendente para trastocar la vida y corazones perdidos de nuestra comunidad sin Cristo. Esa es la posibilidad que tenemos. Pero necesitamos asumir. Amados hermanos, asumir nos lleva a entender también que ser sal es para dar sabor, pero también nuestra vida debería influenciar en otros teniendo sed de Dios. Un deseo de conocerlo, de entender por qué vivimos con fe, con paz y amor y de qué manera transmitimos esta esperanza eterna. Y la tercera palabra, el tercer verbo tiene que ver con construir. ¿De qué manera estamos construyendo nuestra vida de discípulos para ser influyentes en esta sociedad? Dice la palabra de Dios, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luminares de este mundo. Brillen en todo tiempo. ¿De qué manera nosotros estamos brillando? ¿De qué manera nosotros estamos siendo trascendentes en este tiempo? Jesús es la construcción de una poderosa influencia. Transformó el mundo a través de sus enseñanzas, de sus acciones, de su ejemplo. Estableció una base espiritual para nosotros. Su ética nos influye de una manera poderosa. Ha influido a miles y millones de años. Partió la historia en dos. Ha dado a nosotros lo mejor, hasta su sangre en esa cruz derramada por amor a nosotros. Jesús se despojó, predicó el amor y la compasión. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo el despojo? Jesús enseñó a amar incluso a los enemigos. ¿De qué manera nosotros estamos aprendiendo a perdonar o tardamos tanto en entender al otro? Tardamos tanto en ver la ofensa, trabajar en ella. Su mensaje de amor incondicional revolucionó las relaciones humanas porque su base es el amor. Influyó desde los más grandes hasta los marginados. Incluyó a todos, pobres, pecadores, cobradores de impuestos, enfermos, los grandes ministros. Desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. Influyó con autoridad. Su influencia no estaba limitada como la de los fariseos. ¿De qué manera nosotros influimos con el otro?
¿Es nuestro testimonio el respaldo de que los otros nos respeten? ¿Es nuestro testimonio la manera de lo que los otros nos miren? ¿De qué forma estamos teniendo esta vida de influencia? Murió por sus convicciones, aceptó la muerte. ¿A qué estamos muriendo? Para llevar su cruz. Resucitó y nos dio esperanza viva. ¿De qué manera estamos llevando esta esperanza viva? ¿De qué manera estamos transmitiendo esta esperanza viva? Ser influyentes es transmitir esperanza y una esperanza eterna. Transformó a toda la humanidad. Yo me pongo a pensar con 12 personas. Obviamente que Judas se complicó la vida, pero si se hubiera permitido ser restaurado, nos iba a complicar la vida. Y después apareció el otro discípulo. Pero su enseñanza nos llegó hasta hoy. Y aquí estamos, escuchando de Él. Aquí estamos, Él hablando a nuestro corazón, Él hablando a nuestra vida. Amados hermanos, 3 verbos, 3 palabras para poder inquietar nuestros corazones en esta mañana. ¿De qué manera reconocemos que la formación y edificación de un discípulo de Jesús de influencia es empezar por permitirnos nuestro propio shema? ¿Cuál es la base y la función espiritual que tenemos en nuestras casas? ¿De qué manera asumimos? ¿De qué manera nos hacemos cargo? ¿De qué forma vamos a salir de nuestras comodidades para permitir a Cristo? ¿De qué manera reconocemos que somos una verdadera carta leída para el mundo? ¿De qué manera asumimos que es Cristo que vive en mí y que los problemas pueden pasar, que nuestros aguijones se pueden complicar, pero les digo, la semana que viene puede ser mejor? Hace 2 semanas para mí fue mejor. Estaba muy enojado con el cirujano que 12 años le vi la cara. Pero cuando llegué al lugar, ¿saben qué? A mí me desesperaba, y se los digo de lo más profundo de mi corazón, el ruido del resonador. Y ese contraste, vivirlo, para mí era un problema. Pero ¿saben qué? Estaba enojada. Es nuestra humanidad, pero el Señor dice: asume, yo estoy para ti. Y a veces nuestra humanidad quiere poder más. Y le digo: ¿para qué me están haciendo tanto estudio? Yo sentía como una conducta repetida en mí, porque lo vivo cada año. Y me dice: ¿sabes por qué te estábamos haciendo tanto estudio? Porque ya no te quiero ver más la cara. Yo no sé qué pasó con vos, con los 2 residuos que teníamos. Tu hígado ya está totalmente regenerado. Ya no te veo más la cara. Búscate un clínico, pero conmigo no tenés que hacer más nada. ¿Saben qué? Amada familia, reconocer, asumir que tenemos un Dios de poder. Reconocer, asumir que tenemos un Dios de esperanza. Es recordar que Jesús vive en nuestros corazones. Estoy como el pastor, tengo tanto para decir. Nuestra visión es transformar comunidades, es la multiplicación de relaciones, es desarrollar discípulos semejantes a Cristo, es comprometernos en creciente amor a Dios y a las personas. ¿Cómo avanzamos juntos? ¿Cómo somos influencia? Una de las bases de nuestra visión es procurar la paz de las ciudades. Jeremías 29:7, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios nos está llamando. Hoy es el tiempo de la cosecha, de ir por otros, de ser discípulos de influencia, no ser simples creyentes, discípulos que reconocen, que asumen, pero también discípulos que construyen un nuevo tiempo. ¿Quién dice sí? Les invito a ponernos de pie. Y dile al que está a tu lado:
Voy a ser un discípulo que reconoce, que asume. ¿Y la tercera cuál era? Construye. Decile. Ya no más un simple creyente. Y en los que están en YouTube, ya no más. Somos discípulos de Jesús que tenemos una visión con una esperanza eterna. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Creámosle, porque Dios es fiel. Creámosle, porque tenemos un Dios de esperanza.